Hay quienes lo describen como un personaje incomprendido y envuelto en polémicas, mientras que para otros representa la traición más icónica de la historia bíblica. Su nombre, Judas Iscariote, evoca al instante un aire de misterio y controversia. Su figura trasciende el tiempo y, aunque a menudo es recordado exclusivamente por los 30 denarios de plata que recibió a cambio de entregar a Jesús, su papel en el relato del Nuevo Testamento está lleno de matices e historias curiosas que vale la pena explorar. Resulta casi imposible separar su identidad de la imagen del traidor, y sin embargo, hay detalles que revelan aristas insospechadas de su personalidad y de las circunstancias que lo rodeaban. Muchos han debatido sobre las motivaciones que lo llevarían a ese acto que transformó el rumbo de los acontecimientos, y todavía hoy las teorías se multiplican, convirtiéndolo en una de las figuras más estudiadas y discutidas. Judas era uno de los 12 discípulos elegidos directamente por Jesús. Suele decirse que su apellido, Iscariote, podría indicar su procedencia de un lugar llamado Keriot, una localidad de Judea, lo cual lo convertiría en uno de los pocos discípulos que no provenían de Galilea. Otros sugieren que el término podría estar relacionado con un grupo de nacionalistas judíos llamados sicarios, que luchaba contra la ocupación romana. Este dato ya despierta curiosidad, pues cada corriente de pensamiento trae una visión diferente sobre el origen y la naturaleza de Judas. Más allá de la teoría que uno respalde, lo que queda claro es que el trasfondo de su nombre añade un matiz distintivo a su lugar dentro del grupo de seguidores de Jesús. Se cuenta que Judas tenía asignada la administración de la bolsa de dinero común que sostenía las actividades del grupo. Ese dato ha dado pie a interpretaciones contrastantes. Algunos sugieren que esa posición de tesorero indicaba un nivel de confianza importante dentro del círculo más cercano de Jesús. Otros, en cambio, dicen que ahí inició el germen de la avaricia que lo llevaría a buscar un beneficio propio. Sea como fuere, su relación con el dinero ha sido intensamente debatida, y la imagen de las famosas 30 monedas como símbolo de su traición es un elemento que se ha grabado a fuego en la memoria colectiva. Muchos relatos enfatizan que, tras la detención de Jesús, Judas sintió remordimiento, devolvió el dinero y se apartó del grupo de discípulos, un gesto que, para algunos, sugiere que su acto no respondió a una pura maldad, sino a una desesperación o incluso a un posible intento de forzar una confrontación política que nunca llegó a concretarse. Los evangelios mencionan el momento crucial en el que Judas guía a los soldados hasta el lugar donde se encontraba Jesús, identificándolo con un beso. Ese episodio ha inspirado representaciones artísticas y literarias a lo largo de los siglos, convirtiéndose en una metáfora del engaño y la traición. La escena del beso en el huerto de Getsemaní es descrita de diversas maneras dependiendo de la fuente, pero la constante es la misma. Judas se acerca a Jesús y, con la seña de un beso, lo señala para que sea capturado. La intensidad emocional de ese instante ha fascinado a pintores y escritores, que lo han plasmado en obras cargadas de dramatismo, subrayando la cercanía que había entre ambos hasta ese giro sorprendente de los acontecimientos. Algunos expertos se aventuran a plantear que, en realidad, Judas podría haber sido un elemento esencial del plan divino. Esta teoría sostiene que, sin su intervención, los sucesos que culminaron en la crucifixión y posterior resurrección de Jesús no habrían sucedido de la forma registrada en la tradición cristiana. Bajo ese prisma, Judas pasa de ser un simple traidor a un engranaje clave que facilitó el cumplimiento de las profecías. Esta lectura le da un vuelco interesante a la percepción negativa que suele rodearlo, pero como ocurre con casi todo en la tradición bíblica, también está sujeta a interpretación y doctrina. Cada corriente de pensamiento asume o niega ciertas lecturas, alimentando el debate constante que envuelve la figura de Judas Iscariote. Otro detalle intrigante es la confusión que a veces surge al examinar los textos del Nuevo Testamento. Algunos estudiosos han debatido si Judas fue realmente un personaje con total libre albedrío o si estuvo destinado a esa misión desde el principio. De hecho, incluso hay quienes argumentan que Jesús, conocedor de todas las cosas, habría sabido de antemano la traición y permitido que sucediera. ¿Fue Judas movido únicamente por la codicia?
¿Lo impulsó una decepción ideológica al no ver en Jesús al líder político que algunos esperaban? ¿Sintió remordimientos genuinos o simplemente buscó salvar su conciencia de la culpa que lo consumía? Estas preguntas mantienen la intriga y refuerzan la complejidad del apóstol que pasó a la historia como el gran traidor. Más allá de la discusión teológica, la figura de Judas Iscariote ha servido de inspiración para infinidad de expresiones artísticas. Desde pinturas medievales llenas de torsiones dramáticas hasta obras de teatro contemporáneas que buscan revisitar su papel con un enfoque más humanizado. Algunos escritores han retratado a Judas como un hombre enamorado de la idea de un Mesías guerrero, desesperado por ver a su pueblo libre de las cadenas romanas y que, al no ocurrir el desenlace esperado, siente que ha sido conducido por un camino que no comulga con sus aspiraciones de liberación política. Esta perspectiva lo muestra presa de una frustración que terminaría empujándolo al acto de traición, mientras que otros autores lo ven simplemente como alguien tentado por el beneficio inmediato y que luego descubre que su falta se sale de control. La muerte de Judas, que según algunos textos ocurrió por su propia mano al colgarse, es otro de esos pasajes escalofriantes que rodean su historia. Hay distintos relatos en el Nuevo Testamento que describen de manera distinta cómo encontró su fin, lo que ha generado, una vez más, debates y reflexiones. En cualquier caso, el desenlace de Judas Iscariote arroja una sombra trágica sobre el grupo de los discípulos y refuerza la idea de que su traición fue un factor determinante en la época. Incluso su nombre ha quedado fortalecido como sinónimo de engaño y de traición en el lenguaje popular, un destino nada envidiable para nadie. A pesar de la carga negativa que lleva, Judas sigue siendo foco de curiosidad. ¿Vergüenza eterna o una pieza fundamental en un plan mayor? Cada lector, cada creyente o cada estudioso ofrece su propia respuesta. Lo que no se puede negar es la importancia de Judas Iscariote en la narrativa cristiana, ni tampoco la atracción que ejercen sus acciones y el simbolismo que lo rodea. Hay quienes encuentran fascinante explorar sus motivaciones y adentrarse en la psicología de un hombre que estuvo tan cerca de la figura central del cristianismo, para luego convertirse en un desencadenante de la pasión, uno de los momentos más significativos y oscuros al mismo tiempo. Para muchos, contemplar la historia de Judas sirve de recordatorio sobre la naturaleza humana y sus contradicciones, el deseo de pertenecer a algo más grande y la tentación de la ganancia personal, el idealismo y la decepción. Su historia también deja al descubierto como un acto en apariencia pequeño, un beso, puede marcar un antes y un después en el curso de los acontecimientos. No pocos han reflexionado en torno a la tensión que vive entre la fe y la duda, entre la lealtad y la traición, entre la luz y la sombra que habita en cada persona. Esa tensión interna sigue resonando en quienes se acercan a su figura, incluso después de siglos de interpretaciones y relecturas. Al concluir este repaso por los aspectos más curiosos de Judas Iscariote, queda claro que su legado va más allá de la imagen del discípulo traidor. Representa un interrogante abierto en la historia de la cristiandad y un personaje cuyo rol no se agota con el paso de los siglos. Sus motivaciones, su conciencia y su arrepentimiento o falta de él continúan siendo temas que generan nuevas respuestas e interpretaciones en cada generación que vuelve la mirada al Nuevo Testamento. Su nombre queda grabado en la memoria religiosa como un símbolo de traición, pero también como una ventana a reflexiones más profundas, la posibilidad del perdón, la fuerza de la libertad humana y el impacto de nuestras elecciones en el gran relato de la historia sagrada. De esta manera, Judas Iscariote no solo traiciona a Jesús, sino que sirve como uno de los personajes más intrigantes y complejos que la Biblia ofrece a quienes se atreven a leerla con ojos curiosos. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.